la segunda parte de Ezequiel. Vamos a nuestras Biblias en el libro de Ezequiel precisamente y vamos ahora al capítulo 33, ahí donde tuvimos la lectura de la palabra de Dios, Ezequiel 33, y voy a leer el versículo 21. Ezequiel 33, 21. Búsquelo en sus Biblias. ¿Ya lo tiene? Vamos a ver lo que dice. Dice: aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada. Este es un parteaguas en el libro de Ezequiel. En este momento Ezequiel se da cuenta que Jerusalén ha caído y que ha sido destruida. Recuerden que tuvimos 3 deportaciones hacia Babilonia, 3 exilios, y en este tercero, pues Jerusalén es completamente destruida. Ezequiel comenzó su ministerio predicando, profetizando a los cautivos de la primera deportación, y todavía hasta el capítulo 33 no había sido destruida la ciudad de Jerusalén, ni el templo, ni todo lo que ya se conocía. Por eso es que a partir de este momento la situación cambia. Quiero recordarles que en los capítulos anteriores, ellos creían que los de Babilonia les iban a dejar regresar como si nada lo antes posible. Tenían esa esperanza, pero Dios a través de Ezequiel les dijo: no, Señor, no, Señor. Vamos a ver entonces esta segunda parte, no sin antes darles un breve repaso de la primera parte. Vamos a orar. Bendito sea, Señor, gracias por estar con nosotros reunidos aquí. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia y saber que tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor, por el buen corazón que mis hermanos han tenido para estar aquí, para darse cita contigo, con tu palabra, con tu Espíritu Santo, y pedir que nos enseñes, nos capacites, que seas tú, mi bendito Señor, el que nos da entendimiento en tu palabra, que nos ilumina las Escrituras para crecer en la vida espiritual. Bendice, Señor, esta segunda parte del estudio de Ezequiel y danos, Señor, una hermosa noche. Gracias, Señor. Úsame, límpiame de todo pecado, de toda maldad. Limpia mi mente, mi corazón, y permíteme ser un instrumento útil en tus manos en esta noche, bendito Señor. Gracias por ello, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, el libro comenzó con el sacerdote Ezequiel exiliado en Babilonia, a la orilla de un río. Y ahí descubre que la presencia de Dios, el trono de Dios, está en Babilonia. Y él se pregunta, ¿por qué está aquí la presencia de Dios, verdad? Y él descubre después, en los capítulos siguientes, capítulo 8, por qué razón la presencia de Dios había abandonado el templo. Dios le permite ir y ver la gran idolatría que estaba en el templo. ¿Sí recuerdan eso que vimos, hermanos? Bueno, después Ezequiel ve cómo la presencia de Dios se levanta del templo y se va del templo de Jerusalén, y ahora va camino hacia Babilonia. Y él puede ver todo eso. Él descubre el por qué la gloria de Dios abandonó el templo, por las grandes idolatrías. Él entonces comprende el por qué. Pero ahora, a partir del capítulo 12, vamos al capítulo 12, nos quedamos en el capítulo 11, donde la Biblia nos habla acerca de cómo la gloria del templo. En el capítulo 10, pues, se aparta de Jerusalén, y en el capítulo 11 Dios promete una restauración futura. Pero a partir del capítulo 12, el ministerio de Ezequiel entra en una nueva fase. El mensaje sigue siendo severo, pero cada vez más claro para los que escuchaban el mensaje. Dios
El juicio de Dios es inevitable. Jerusalén caerá. El exilio no será corto. El pueblo debe entender que Dios está obrando en justicia y en su gran soberanía. Y Ezequiel entonces utiliza, hermanos, como ilustraciones para que los cautivos entiendan el mensaje de Dios. Ezequiel es uno de los libros que más ilustraciones o escenas son creadas por Ezequiel por mandato de Dios. Hay varias ilustraciones que Ezequiel hace para poner un gran mensaje. Mire por favor en sus hojas que les di, en la parte de atrás viene una tabla. Y vamos a ver solo hasta este momento las primeras 5. Primero, la señal. Dice ahí, Ezequiel come el rollo. Recuerden que al principio, cuando fue llamado Ezequiel, se le dijo, come este rollo. Y ahí viene el pasaje bíblico. ¿Cuál era el significado? El profeta debía asimilar la palabra antes de proclamarla. Segundo, ilustración o señal. Ezequiel sería acostado sobre el lado izquierdo y derecho. 390 días Ezequiel se debería de acostar sobre un solo lado. Y luego 40 y tantos del otro lado. Y la gente lo veía hacer esas cosas. Y quizá algunos pensaban como que este profeta está medio loco. ¿Cómo se está acostando por 390 días por un solo lado? Bueno, Dios tenía un mensaje. Quiero pausar un poquito. Comentarles que el día de ayer tuve una intervención en mis muelas y me lastimaron mucho mi lengua y me está doliendo mucho al hablar. Estoy haciendo un esfuerzo grande, la verdad, porque me duele mucho mi lengua. Si hablo medio raro, disculparán, pero porque me duele mucho mi lengua. Ok, eso entre paréntesis. La tercera señal que se le pidió a Ezequiel hacer fue algo que te puede volar la cabeza. A Ezequiel se le dijo que comiera pan cocinado con heces humanas. Pero luego Ezequiel dijo, Señor, yo nunca he comido nada impuro, nada inmundo. Recuerden que era sacerdote. Y dijo, bueno, está bien, en lugar de usar excremento humano, vas a usar excremento de animales. Y él tuvo que comer el pan cocinado con ese excremento. Ustedes lo pueden ver en Ezequiel 4, 9 al 17, pero eso daba una ilustración al pueblo. Si le puedes subir poquito al micrófono, por favor, hijo. ¿Qué estaba diciendo? Que ellos iban a ser cautivos y que iban a comer un pan inmundo, una aflicción, un hambre, una escasez muy grave. Luego, en el capítulo 5, cabeza y barba rapadas. Imagínense, para un sacerdote, el tener una barba larga, no como la mía, ¿verdad? Larga, era un símbolo especial para ellos. Cuando se rapaban la barba, era una señal como de vergüenza. Se dejaban crecer la barba. Esta barba fue cortada en 2 partes y una fue cortada con una espada y una fue quemada. ¿A qué huele el cabello quemado? Muy feo, ¿verdad? Bueno, eso simbolizaba un juicio severo, muerte, dispersión y espada. Luego, vean por favor en sus hojas, ¿cuál es la siguiente señal?
golpear las manos y pisar fuerte. Aquí vemos entonces ahora una expresión de Ezequiel demostrando lo enojado que estaba Dios, lo indignado que estaba Dios. ¿Por qué? Por sus idolatrías y por sus rebeldías. Y hasta aquí podemos ver que el libro de Ezequiel entonces es un libro que tiene muchas señales, muchas cosas que hizo Ezequiel para ilustrarle al pueblo. Algunas muy dramáticas, como lo del pan, como lo de la barba, rapándosela y parte de la barba cortarla con espada y otra, ¿verdad?, esparcirla por todas partes. Entonces en el libro de Ezequiel podemos ver esto. Y en el capítulo 12 precisamente comienza con eso. Vamos a llenar nuestras hojitas el 1 y el 2. Dice ahí, a partir del capítulo 12, el ministerio de Ezequiel entra en una nueva fase caracterizada por, anótele, un anuncio claro del juicio de Dios. Creo que le dejaste muy pequeñas las. Un anuncio claro e inevitable del juicio de Dios. A partir del capítulo 12. Número 2. Después de la caída de Jerusalén en el año 586, el tono del libro cambia de juicio a, anótele por favor, esperanza o también restauración. Esperanza o restauración. Vea por favor el capítulo número 12. En el capítulo 12, como le dije, hay otras señales que Ezequiel usa para ilustrar lo que viene. Vea por favor ahí el versículo 17, 12, 17. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, come tu pan con temblor. Hermanos, ¿sí están ahí? Los siento un poquito desconectados. Ezequiel 12, 17. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Una nueva ilustración viene para el pueblo. El profeta tenía que comer el pan, ¿verdad?, con temblor y con estremecimiento como señal de las terribles calamidades que estaba sufriendo el sitio de Jerusalén. Recuerden, hermanos, que Jerusalén fue sitiada y en ese sitio, que duró bastante tiempo, se acabó la comida, se acabó el agua y se estaban comiendo hasta sus mismos bebés del hambre. Y el profeta está utilizando esta señal para que lo pudieran ver. Entramos desde el capítulo 12 hasta el capítulo 24, se le llaman advertencias antes de la caída. Y en primer lugar tenemos el exilio. Dios les estaba diciendo que ese exilio no sería temporal por unos cuantos meses, sino que sería un largo tiempo que estarían cautivos. ¿Alguien recuerda cuánto tiempo estuvo cautivo en Babilonia? Jeremías les dijo cuánto tiempo. 70 años. 70 largos años. Entonces, en el capítulo 12, Dios ordena a Ezequiel realizar estos actos simbólicos que estaban ilustrando la completa destrucción y el cautiverio que venía. Recuerden, aquí todavía no estaba destruida Jerusalén, pero él estaba anunciando eso. Dios ordena entonces a Ezequiel este acto simbólico. No solamente que comiera esto, sino que también no tardaría
la destrucción. Anótele por favor ahí, letra A número 3. El acto simbólico. Déjeme le aclaro antes aquí. Vea por favor el capítulo 12. Capítulo 12. El versículo número 4. Ezequiel 12, 4. ¿Puedes leerlo, Diego, por favor? 4 y 5. Y sacará tus enseres de día delante de tus ojos, como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre pared y saldrás por ella. Dios le da un acto simbólico en el capítulo 12, bueno, varios, pero el primero que le dice es que haga un hoyo en la pared para salir por ahí y que agarre sus enseres o que haga una pequeña mudanza de sus cosas. Y Ezequiel pues lo hace, ¿verdad? Agarra sus enseres, sus cosas y se sale por el hoyo de la pared. Y esto estaba ilustrando cómo el pueblo sería cautivo. Anótele entonces número 3. El acto simbólico de empacar sus pertenencias como exiliado enseña que, anótenle, el exilio total y definitivo de Judá. El exilio total y definitivo de Judá. Eso quiere decir que él les estaba diciendo que se iban a mudar prácticamente, que no era algo temporal, sino que era algo permanente por 70 largos años. Luego, en el mismo capítulo 12, vea por favor el versículo 28. Yo, Mayra, ¿lo puedes leer, por favor, versículo 28? Mire cómo esa frase, no se tardará más ninguna visión, se va a completar. Número 4, la frase no se tardará más ninguna visión confronta la falsa creencia del pueblo de que, ¿qué creía el pueblo? ¿Se acuerdan? Que iban a regresar rápido. Entonces, número 4, anótele que el juicio no vendría pronto. No vendría pronto. Ellos pensaban, es poco tiempo. Pero cuando Dios les dice aquí esta frase, no se tardará más ninguna visión, les estaba diciendo esto que Ezequiel les está ilustrando de comer con comida horrible, de huir por un hoyo, de salir corriendo, se va a cumplir. Y déjeme decirle algo, hermanos, la palabra de Dios se cumple. Lo que Dios dice se cumple, hermanos. Más vale que obedezcamos la voz de Dios. Mire, Ezequiel fue enviado, y usted, lo vimos la semana pasada, a hombres de duro rostro y de empedernido corazón. No querían hacer caso. Podían haberse arrepentido, pudieron haber buscado al Señor, pero fueron casa rebelde. No quisieron oír. Y el capítulo 12 lo dice. Vaya por favor, capítulo 12, lo que dice el versículo número 2. Ezequiel 12, 2. Pita, por favor, léelo. Mire cómo Dios le llama a su mismo pueblo. Son una casa bien rebelde. Les estás predicando y tienen los oídos tapados. Ellos ven lo que viene, lo que tú les estás ilustrando y parece que no ven. Pero ¿sabes por qué? Dice Dios, porque son bien rebeldes. Son tan rebeldes. Mire el versículo, capítulo 33 ahora. 33. Vaya al capítulo 33, versículo 32. Brian, por favor, léelo. 33, 32.
Brian. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermosos de voz y que cantan bien, y oirán tus palabras, no las pondrán por obra. 33 también. Pero cuando ellos vinieren, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Mire cómo dice Dios a Ezequiel. Ezequiel, tú eres como un cantor de amores, o sea, predicas bien, hablas bien bonito, estás bien preparado, oyen tus palabras, pero ¿sabes qué? Son bien rebeldes y necios y testarudos. Las van a escuchar, pero no las van a hacer. Y por eso viene el final, y viene ya. Pero cuando venga el final, se van a acordar que hubo profeta entre ellos. Y eso es exactamente lo que pasa en la vida de nosotros hoy en día. Sí escuchan el mensaje del pastor, hoy no tanto porque no puedo hablar mucho, pero no hacen caso. Cometen tontos errores que los llevan a la desgracia espiritual. Dios te dice por medio de su palabra, por medio de la predicación, no lo hagas, arrepiéntete, deja esto, deja lo otro. Y pasa lo mismo que pasaba con Ezequiel. Es un dulce cantor que canta bien, que habla bonitas palabras, pero el problema es que tienen los oídos cerrados. Y luego me doy cuenta que ya se metieron en un gran problema, que ya está demandado tal o cual, que se quedó en tantas cosas que suceden por no hacerle caso a la palabra de Dios. Déjame volverte a repetir, la palabra de Dios se cumple. Y si Dios lo hizo con el pueblo de Israel, ¿crees que se va a detener contigo? Te da advertencias. Qué bueno que Dios no me dice que me ponga de un lado. Qué bueno que no me dice que agarre mis maletas y haga un hoyo. Qué bueno que no me ha dicho, ¿verdad? Que te ponga en la ilustración de comerme ese pan cocido así. Sería durísimo. Pero Dios sí te ha hablado por medio de su palabra. Haz caso, hermano. Haz caso, arrepiéntete, deja tu pecado. Conságrate al Señor porque viene el fin para ti. Número 5. Comer pan con temblor y beber agua con estremecimiento simboliza, anótenle ahí, hambre, angustia y calamidad. Hambre, angustia y calamidad. Voy un poquito más rápido. Hijo, me desconectaste mi reloj, papacito. ¿Lo puedes conectar? Gracias, porque si no, voy a terminar muy tarde. Hermanos, voy a terminar muy rápido hoy. La verdad es que no aguanto mi lengua, pero no quiero dejar pasar esta segunda parte. Vamos con la letra B. Falsos profetas y falsa esperanza. Falsos profetas y falsa esperanza. Los profetas falsos, como también había en el caso de Jeremías, no sé si se acuerde, pero leímos con Jeremías que ellos profetizaban falsedades y hasta golpearon a Jeremías diciéndole, ¿qué acaso Dios no habla por mí? Lo mismo que en aquellos tiempos de Jeremías, se distinguían porque obtenían un optimismo sin fundamento. Levantaban la esperanza del pueblo diciendo que todo iba a estar bien y que vendría paz. Y Dios tiene que denunciarlos en el capítulo 13. Mire por favor el capítulo 13. El versículo número 2. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Mire, todavía hay de estos. Todavía hay de estos predicadores que se agarran
a predicar algo que ni siquiera está en la Biblia, que tuercen la Escritura para su propia perdición, como los famosos telepredicadores de la prosperidad. Dice el versículo 3, ay de vosotros, profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Son como zorras en el desierto. Son zorras en los desiertos. Fueron tus profetas, oh Israel. Ellos, hermanos, estaban profetizando una paz, diciendo todo está bien, Dios es amor, sigue de fornicario, pero trae tu ofrenda. No te cases, no tiene nada de malo, estamos en tiempos modernos, Dios te entiende, pero trae tu diezmo. No te preocupes, tú puedes tener un novio mundano, lo vas a convertir, de todos modos todo va a ir bien. Esos son profetas falsos. Todavía hay de esos. Pero Ezequiel tenía que pararse por Dios y predicar la verdad, aunque fuera menospreciado, aunque fuera poco escuchado, aunque no le hicieran caso. Y déjeme decirle que, hermanos, en las iglesias, los predicadores, los pastores, tenemos esta gran responsabilidad. Créame, hermano, con todo mi corazón le digo, hay veces que uno predica aquí y le abro mi corazón en esto. Y predico lo que Dios nos dio, lo que Dios me dio, lo que Dios me dirigió a través de su palabra. Sé que está en su palabra. Y a veces digo, yo creo que el hermano fulano de tal ya no va a regresar después de haber escuchado ese mensaje. Porque digo, estuvo tremendo. Pero es Dios. Y yo a veces tengo en la mente, humanamente, decir, uy, este mensaje no lo voy a mencionar porque si no Basilio ya no regresa. No quiero que no se vaya él. O yo no quiero que se vaya la familia fulana de tal, porque sé que eso es lo que están viviendo o haciendo. Y van a pensar que el mensaje era para ellos. Y después Dios me dice, pues si es para ellos. Si es para ellos, para que se arrepientan. Y si no se quieren arrepentir, déjalos. Va a venir el juicio mío. Y cuando llegue, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Qué razón tenía el pastor en la Biblia? ¿Qué razón tenía? Mira cómo me está yendo. Es doloroso para mí como pastor, tal vez perder una familia, un joven, una señorita por predicar la verdad, pero tengo un Dios a quien servir y a quien voy a dar cuentas. Y tenemos que tener una iglesia que no predica falsas esperanzas, que predica la verdad aunque nos duela, para arrepentirnos y volver a nuestro Dios. Número 6, anótele por favor. Los falsos profetas eran denunciados porque hablaban, anótele número 6, paz, cuando no había paz. Ellos estaban diciendo, como les digo, que había paz y paz, cuando en realidad venía ira de parte de Dios por causa de su terrible pecado. Número 7. Después se le pide a Ezequiel poder construir unas paredes mal revocadas o mal alisadas, le llaman, ¿verdad? Mal alisadas. Y eso tenía un simbolismo. Eso quiere decir que lo que ellos estaban enseñando, las profecías, no tenían ningún fundamento, que hablaban de su propio corazón, se lo inventaban. Anótele, número 7. Construir paredes mal revocadas representa ilusiones espirituales sin fundamento. Ilusiones espirituales sin fundamento. Anótenle, por favor. En el capítulo 14, Dios hace responsable a cada persona. En el capítulo 14, hermanos, el Señor ilustra que el juicio es inevitable, pero que todos somos responsables. Usted y yo lo somos. Brian,
Dios te quiere bendecir. Claro que sí, Él te ama y quiere bendecirte. Pero es tu responsabilidad obedecer o apartarte de Dios. La responsabilidad es de cada persona. Y en el capítulo 14, Dios dice, ¿saben qué? Va a venir un tremendo juicio. Algunos ancianos de Israel visitaron a Ezequiel, pero el Señor les dijo que ellos practicaban idolatría. Ve al versículo 3, por favor. Versículo 3. Porque en el versículo 1 vienen bien campantes. Mire el 1 primero. Dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. A ver, ¿Ezequiel ya era profeta, sí o no? ¿Ya era sacerdote o bueno, era de la parte del sacerdocio, sí o no? ¿Había sido entrenado como sacerdote? ¿Era inteligente, capaz? ¿Era alguien elocuente? Y llegan los ancianos a hablar con él, pero son unos hipócritas. Y Dios los denuncia en el capítulo 3, versículo 3, dice, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus oídos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Miren, en otras palabras, estos profetas, estos ancianos habían llegado con Ezequiel para que les profetizara algo que ellos querían oír, algo bonito, algo sabroso, algo bien. Pero Dios les dice, no, diles que son unos hipócritas, dile que tienen en su corazón los ídolos y diles que no importa que sean de los líderes ancianos, les va a ir igual si siguen de idólatras y de pecadores. Diles que se arrepientan, versículo 6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de la maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Mire, no importa de qué clase social sean, Dios no hace distinción. Y Dios denuncia ello. Anótele por favor entonces el número 8. En el capítulo 14, perdón hermanos, antes de que la anotemos, Dios llama y les dice, miren, hay 3, versículo 20 por favor, ayúdame a leerlo, Elías, versículo 20, 14, 20, fuerte. Dice la Biblia aquí, no importa que estuviera 3 grandes titanes de la fe, Noé, Daniel y Job, aunque ellos estuvieran aquí para interceder por ustedes, no. Cada quien va a morir por su propio pecado. Y déjame decirte algo importante, padre de familia, que la fe no se hereda. Cada uno es responsable de enseñarle a nuestros hijos la fe. El hecho de que papá haya sido pastor no garantiza que los hijos serán buenos hijos. Cada uno tiene que tomar su propia decisión. Número 8. Ni Noé, ni Daniel, ni Job podrían librar a otros con su justicia personal. Es decir, cada uno morirá por su pecado, dice la palabra de Dios. Cada uno
morirá por su pecado. Cada persona, como dije, es responsable de su propia relación con Dios. Dios deja claro que el pecado individual trae consecuencias. El pecado paga mal. El pecado paga mal. Número 9. Este capítulo enseña que cada persona es responsable ¿de qué, hermanos? De su propia relación con Dios o de su pecado. Cada persona. Cada uno es responsable delante de Dios. Letra D. En el capítulo 15 encontramos una enseñanza, una parábola que utiliza Ezequiel. La parábola de la vid. Israel es comparada en varias porciones de la Biblia como la vid. ¿Qué es una vid? ¿Alguien sabe? Bueno, yo sé que mi familia sí sabe, ¿verdad? Pero quería ver de los hermanos también qué era la vid. Es un huerto pero de uvas. Es la planta que produce uvas. Así como el naranjo produce naranjas, a la vid que da el fruto de las uvas es la vid. Entonces, Ezequiel usa esa vid para ilustrar a Israel. Pero el problema con esta vid es que no genera frutos. Que estos sarmientos o estas botones que están surgiendo no sirven para nada. Son inútiles. Y lo único que resta es quemarla. Si usted lee el capítulo 15, que tiene 8 versículos nada más, vea por favor el versículo número 7 nada más. 15:7. Y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra él. Ezequiel compara a su pueblo, el pueblo de Dios, con una vid, con una planta de uvas que no produce fruto. Se le invirtió tanto, se le puso en un lugar fértil, se le abonó, se le podó, se le cuidó, se le amó, y cualquiera esperaría que diera esos frutos deliciosos para deleitarnos con esas uvas o generar un vinito sin alcohol y tomar una bebida deliciosa que se tomaba en aquellos días. Les recuerdo que no existía el agua purificada y se tenía que fermentar el vino para usarlo y curar el agua. Tomaban el agua de los ríos y tomaban del vino fermentado para poner una porción al agua y matar los microorganismos y no les hiciera daño. Por eso es que era muy apreciado. Algunos borrachos, ¿verdad?, se tomaban el vino en lugar de usarlo correctamente. Pero el agua, inclusive usted puede leer en el Nuevo Testamento, Timoteo estaba enfermo del estómago. Y tanta era su enfermedad que Pablo le dijo, ¿sabes qué, Timoteo? Ya no tomes agua. Toma el puro juguito de la uva para que no te sigas enfermando del estómago. Imagínese al hermano Diego tomando gran tiempo, porque la planta de la vid dura años en dar fruto. No es como el cilantro, ¿verdad?, que lo sembramos y a los 3 meses ya está listo para cortarlo. Hasta flores le salieron. No. El fruto de la vid lleva un largo tiempo y cuidado y delicado. Por eso los viñedos son tan caros. Alguien que tiene un viñedo es alguien que contiene mucho dinero para poderlo cuidar durante largos años. Imagínate a Diego teniendo todo el tiempo, el cuidado, el amor, y llega el tiempo de que dé fruto y resulta de que su fruto es inútil, agrio, inservible y no tiene cura. Lo que haría cualquiera para aprovechar la tierra que ocupa es desarraigarlo
y quemar esa madera no sirve para nada. Y eso es lo que Dios ilustra en el capítulo 15. Yo les di todo a este pueblo, les amé, les cuidé, les guardé, les bendije. Yo esperaba que me dieran frutos de justicia, pero como son tan rebeldes y necios, no me queda otra que destruir la ciudad y llevarlos cautivos porque se han vuelto inútiles. Qué duro, ¿verdad, hermanos? Pero en el capítulo 15 es exactamente lo que Dios dice. Ve al versículo 4. He aquí, es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? Miren, hermanos, Dios es un fuego consumidor. Con Dios no puedes jugar, porque tarde que temprano Dios dice, ¿dónde está tu fruto? Te he bendecido, he sido muy paciente contigo. ¿Dónde están los resultados? ¿No los hay? Entonces vendrá un gran juicio sobre nosotros. Número 9 estamos, ¿verdad? 10. Israel es comparado con una vid que no sirve por que no produce fruto o no da fruto. Número 11. El privilegio espiritual sin obediencia produce, anótele, juicio. El privilegio espiritual sin obediencia produce juicio. Leiner, ¿sabes por qué te salvó Dios? Tú tenías algo bueno porque Él tuviera que dar a su Hijo Jesucristo y llevarte al cielo. ¿Tenías algo bueno que ofrecer? No. Él te salvó, por amor te salvó. Pero ¿sabes que Él ahora te ha puesto para que tengas fruto para Él? Él hizo una gran inversión para que tú fueras injertado en el olivo. Pero si no produces fruto, tienes el privilegio de ser parte del pueblo de Dios. Pero si no hay fruto, ¿qué viene? Dice aquí, juicio. Y créeme que Dios no es un juego. Y lo decimos para todos los demás. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No juguemos con Él. Demos el fruto que tanto nos pide. Por eso a mí me duele tanto ver hermanos que se alejan de Dios o que tienen un pie en las cosas incorrectas y un pie en la iglesia. Porque digo, Señor, por favor que se arrepientan antes que venga tu mano dura sobre ellos. Y algunos lo atribuimos a la casualidad. Algunos lo atribuimos a la mala fortuna. Pero es Dios tratando con sus hijos. Dios, ¿por qué no te va bien? ¿Por qué no prosperas? ¿Por qué no sales? Puras angustias, un problema y luego llega otro. Y sales de uno y llegas a otro. Y problema tras problema, tras problema, tras... ¿Por qué no me bendices? ¿Sabes por qué? Porque no has dado fruto. Y Dios dice, bueno, vamos a arreglar cuentas. Porque tú debiste haberme dado fruto por todo lo que he invertido por ti. ¿Estás dispuesto a arrepentirte y volver otra vez? Yo prometo bendecirte. Pero hermanos, Dios no pierde, hermanos. Dios es un perfecto inversionista en nosotros. Y si no servimos, entonces va a buscar a alguien que sí. Y a nosotros nos va a ir mal. El Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, dice la palabra de Dios. Número 12, en el capítulo 16. A pesar de la infidelidad espiritual, porque en el capítulo 16 es comparada con una esposa Israel, la cual pone los cachos, como dicen aquí, ¿verdad? Puso los cachos, los cuernos, fue infiel, adúltera, perversa, facilota, lagartona, trepamuros, como le quiera decir. Pero aún así Dios le compara. Mire, tú fuiste hermosa. Mire versículo 15, un solo versículo, 16, 15.
pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Mire qué cachuda está, ¿verdad? Si usted lee este hermoso capítulo 16, en la primera parte, Dios le dice: yo te atavié, te vestí de bordados hermosos, te puse calzado lindo, te puse adornos, joyas en tu nariz, joyas de oro en tus orejas. Yo te adorné de oro, de plata, de vestido lino fino, porque te amaba. Y aún así, fuiste tan desgraciada que me fuiste infiel con todos los que pasaban por el camino. Imagínese, algún hombre aquí le gustaría una mujer así. Diego, ¿te gustaría una cachonera? Claro que no, ¿verdad? Que tú invirtiste todo, diste tu amor, diste todo, y de repente que te sale con que se puso los cachos con todo mundo. Qué triste sería eso. Pues Dios compara a una mujer infiel, adúltera, cachuda, que se le dio todo y al final ella de todos modos se fue de perversa y fornicaria. Y Dios lo aplica diciendo: así como esa mujer le puso los cachos con todo mundo, así tú me hiciste a mí. Yo te di, mírenlo, por favor. Versículo número 9. Te lavé, versículo 8. Y pasé otra vez junto a ti y te miré con amor. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y te puse brazaletes en tus brazos, y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada con oro y de plata, y tu vestido era lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Perfecta, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste. Y ahí sigue hablando. Qué hermoso comparación hace el Señor con nosotros aquí. Éramos como esa mujer, porque antes, mire, no lo vamos a leer, pero yo le animo, lea el 16. Ahí compara a una mujer en la calle prácticamente, sin valor, una mujer que estaba ahí, ¿verdad? Completamente sola, nadie la quería, y viene Dios, una mujer desnuda, una mujer que ni siquiera podía cubrirse, mugrosa, y viene Dios, viene aquí este príncipe, este rey, y la ve, y la lava, la cubre de aceite, óleos maravillosos, joyas, adornos, y llega a ser la reina hermosa. ¿Y cómo le paga a esta ingrata? Prostituyéndose. Y es exactamente lo que hacemos, hermanos, cuando preferimos estar en el mundo que estar con el Señor. Es exactamente eso. Dios te perdonó, te limpió, te vistió, te hizo su novia, te hizo a su pueblo, te perdonó, te ayudó, te sacó de la inmundicia, te dio un nombre, te dio un valor, y aún así le pagas prostituyéndote con el mundo.
haciendo más importante el mundo, haciendo, hermanos, cosas horribles. Qué desdicha, ¿verdad, hermanos? Qué desdicha. Por eso necesitamos entender que Dios se merece toda nuestra vida, hermanos. Disculpen, número 12. A pesar de su infidelidad espiritual, de Jerusalén, Dios promete, número 12, restauración. Porque Dios es un Dios grande y maravilloso. Y si usted lee el capítulo 16, usted se va a dar cuenta, hermanos, que a pesar de haberle puesto los cachos con Baal, con los dioses del sol, Dios dice, pero yo te voy a perdonar, yo te voy a recibir. A pesar de que esta semana anduviste ahí bailando con los inconversos, a pesar de que anduviste negando mi nombre, si tú vienes, yo te recibo, te perdono. Qué hermoso es nuestro Dios, hermanos. Pasamos a la letra F, capítulo 18, el alma que pecare esa morirá. Solo les voy a dar las respuestas y para concluir en esta noche, quiero pedirle que lleve la hojita y que vea todas las señales que les puse. La referencia a lo que significa que Dios sigue hablándonos. Anote por favor ahí entonces el número 13, ¿verdad? 13. El principio central del capítulo 18 es que, número 13, la responsabilidad moral individual. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Número 14. El llamado final de Dios en este capítulo es convertíos, conviértanse antes de que venga la ruina. Y Dios sigue diciéndote lo mismo, arrepiéntete. Qué hermoso es cuando hay un arrepentimiento, hermanos. Miren, estoy dando unas clases de para matrimonios a una parejita que se piensa casar en el mes de febrero. Tienen ellos 2 niños y fueron salvos en la iglesia, se bautizaron en la iglesia. Estoy yéndolos a ver 2 veces por semana para poder compartirles unas clases de matrimonio. Y ellos dicen, sabemos que no estamos bien, pero ya basta, queremos arreglar nuestra vida con el Señor. Y el próximo febrero se van a casar. Qué hermoso cuando hay un arrepentimiento y que se quieran unir. A pesar de que ya tienen años juntos, entienden que no están obedeciendo al Señor al vivir así. Y Dios bendice eso, hermanos. Yo te animo, a ti también. Cualquiera cosa que haya que arrepentirse, da el paso antes de que venga el juicio de Dios. Número 14. El llamado final de Dios, dije, es arrepéntete o arrepentíos y viviréis. Vea por favor versículo 32. 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Si te conviertes, te salvas. Si te arrepientes, salvas tu vida, tu matrimonio, tu familia. Número 15. En el capítulo 19 hasta el 24 pasa algo bien feíto. Se muere la esposa de Ezequiel. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Ezequiel? Te quito el deleite de tus ojos de una, pero te voy a encargar algo, no llores, no guardes luto por ella. Aunque es el amor de tu vida,
quiero que lo hagas como una señal para el pueblo. Y cuando se muere la esposa de Ezequiel, él tiene que aguantarse las lágrimas, tiene que aguantarse el luto, porque era una ilustración que Dios usaría para el pueblo. Qué tremendo, hermanos. Yo amo a mi esposa. Vamos a cumplir 18 años de casados apenas en febrero. Hemos pasado grandes momentos y ya le dije al Señor que me vaya yo primero, ¿verdad? O que nos vayamos juntos, porque yo no pudiera vivir quizá si el Señor quitara el deleite de mis ojos. Pero en el caso de Ezequiel, Dios quitó a su esposa, hermanos, para enseñar algo al pueblo y a nosotros. Vea por favor, número 15. La muerte de la esposa de Ezequiel sin duelo público, fue una señal de el dolor que vendría sobre Jerusalén. El dolor que vendría sobre Jerusalén. 16. A partir de aquí, hermanos, el capítulo 25 al 32 de Ezequiel son unas profecías que vienen a unas naciones. Son profecías a naciones que no son Israel. Ahí viene Amón, Moab, Edom, etcétera, y anota el número 16. Tiro, Sidón y Egipto. Tiro, Sidón y Egipto. Desde el 25 hasta el 32 vienen profecías contra ellos. 17. Dele vuelta a su hojita. 17. Estos capítulos enseñan que Dios no solo es Dios de Israel, sino de las naciones. De las naciones. Es Señor de todas las naciones. Dios no solo reinaba sobre Israel, sino sobre el mundo entero. A partir de este capítulo, hermanos, del capítulo 33, recuerden que en el capítulo 33 sucede la caída de Jerusalén y el templo, en el capítulo 33. Pero a partir de aquí y al final del capítulo 48, cuando termina el libro de Ezequiel, Dios promete una nueva Jerusalén, un nuevo templo, un nuevo líder, un nuevo rey. Y este será dado a Israel y también a nosotros. Un día vendrá la nueva Jerusalén desde los cielos. Un rey de la descendencia de David. Usted léalo y usted va a encontrar un nuevo David. Y ese es Jesús. Un nuevo templo. Léalo, es muy interesante. Espero en un futuro poder estudiar juntos la visión que tuvo Ezequiel del templo. Porque el templo no corresponde al que construyó Salomón. No corresponde al segundo templo que construyeron ahí Nehemías en esa parte. Ni tampoco corresponde al templo que se remodeló con Herodes. Son dimensiones diferentes. Ese templo será el tercer templo que se ha de edificar glorioso para el Señor un día, hermanos. 18 dice: el mensaje de la atalaya después de la caída de Jerusalén es un llamado a arrepentimiento. Recuerdan que en el capítulo 3 vimos la clase pasada, había un mensaje: tú eres mi atalaya. Pero ahora, nuevamente en el capítulo 33, lo ratifica como atalaya, pero esta vez para arrepentimiento. 19, del capítulo 34 al 48. Hay una visión que Ezequiel tiene
es de las más famosas de todo el libro de Ezequiel, el Valle de los Huesos Secos. El Valle de los Huesos Secos tiene un simbolismo, un significado especial. Los huesos que están, no solamente aparenta ser un ejército en un valle de huesos, pero no solamente están los huesos, sino que están completamente secos. Y esa visión que Ezequiel tiene, de repente empiezan esos huesos a vivir, se le empieza a formar tendones, nervios, venas, piel, y ellos nuevamente viven esos huesos secos. Eso representa que aunque esté para el mundo completamente destruido, Dios tiene el poder de restaurar, de levantar, de ayudar. Y ese valle representa a Israel. Esos huesos secos, representan a Israel, que volvería nuevamente a habitar como su pueblo. Número 19. El Valle de los Huesos Secos representa la restauración de Israel por el poder de Dios. La restauración de Israel por el poder de Dios. Déjame decirte que no hay lugar tan lejos que hayas llegado de Dios donde Él no te pueda hacer vivir otra vez. Que Él te pueda levantar otra vez. Que Él pueda darte vida nuevamente. Por último, 20, el libro concluye con el nombre de la ciudad, Jehová Shammah, que significa Jehová está allí. Jehová está allí. ¿Recuerdan cómo comienza el libro de Ezequiel? Comienza con la gloria de Dios a la orilla del río, fuera del templo, fuera de la ciudad. Pero concluye con una nueva ciudad, un nuevo templo y con el nombre de la ciudad, Dios está allí. Y cuando Dios está ahí, todo cambia. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. El mensaje es claro: arrepentíos y viviréis. Vamos a orar. Señor, gracias por este estudio de Ezequiel. Pudiéramos, Señor, pasar largas semanas estudiando, Señor, este precioso libro que tú nos has dado. Señor, te rogamos